Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y a Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol, y precisamente la palabra de Dios hoy nos presenta el llamado, la vocación. Vocación, que significa llamar, que el llamado, que Dios es el que llama a toda la humanidad, nos llama a todas las personas a una misión específica. ¿Y quién es el que tiene que responder? Pues es la persona a la que Dios llama. Y aquí precisamente la vocación de Andrés, primero él tenía ya un oficio. Escuchamos en la palabra de Dios, era pescador, estaba trabajando, y de allí el Señor lo llama, lo invita a un proyecto de vida, al proyecto del reino de los cielos. Esta invitación que le hace, y aquí hay una respuesta positiva. Dice que Andrés, dejando todo, dejando esas redes, lo siguió, y le hace una invitación específica. Dice: sígueme y yo te haré pescador. Esta es la misión del apóstol, del discípulo, del llamado que hace Jesús. Te invito a que vayas a pescar hombres, personas, seres humanos, que los llames precisamente a este proyecto del reino de Dios. Mi reino, el reino de Dios, sabemos que es amor, es justicia, es paz, es armonía, es fraternidad, es comunión. Andrés es aquel que es el hermano de Pedro, el primer papa en la iglesia, el primer líder, pero precisamente su hermano también es alguien significativo en los inicios de la iglesia, del caminar de la iglesia. Es aquel misionero que también va y predica la palabra de Dios, y se le atribuye que también fue al país de Grecia y fue a lo que hoy conocemos, el país que es Turquía, Constantinopla, allí donde predicó, donde llevó esa buena noticia. Y sabemos también por la tradición que Andrés pues fue también torturado y fue asesinado, lo mataron. Dicen que con la cruz así en X, él dio la vida, dio testimonio, derramó su sangre por el reino de Dios. Qué hermoso es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros. Pero aquí viene la pregunta: ¿tú cómo le respondes? ¿Le estás respondiendo a ese llamado que Dios te está haciendo, a esa invitación
que te hace concretamente a ti, a mí, a todos nosotros, a seguirlo de una manera concreta. Muchas veces decimos nosotros, no, es que ya no hay vocaciones. Vocaciones siempre hay, porque vocación significa llamado. Dios hace constantemente el llamado. Dios nos llama a este proyecto de llevar la palabra de Dios. Dios nos llama a este proyecto de construir el reino del amor en todos los aspectos de la sociedad, del ser humano, ya sea en la familia, ya sea en la escuela, en el trabajo, en las comunidades religiosas. Dios hace un llamado específico. Dios nos dio ese llamado. El primer llamado que nos dio fue a la vida, a existir. Y a existir, pues tenemos que vivir, defender la vida, lo más precioso. Ese es el primer llamado que nos hace. Por eso cuando alguien dice, es que ya no hay vocaciones, vocaciones hay, llamados hay. Dios continuamente nos llama y llama a los jóvenes, los está invitando constantemente. Ven, sé parte de este proyecto, como llamó a Andrés, a Juan, así llamó a los hijos de Zebedeo, a Santiago también, a Andrés, les dijo, vengan y síganme. Lo que falta es la respuesta a ese llamado, a esa vocación que Dios nos invita a todos nosotros. Pues no hay respuestas concretas. Muchos escuchan ese llamado, pero muchos se hacen sordo. ¿Y cómo se hacen sordo? No, es que no tengo tiempo, estoy ocupado, mañana, después. Pues ponen ese llamado para otro tiempo, para otra ocasión, porque creemos que hay otras cosas más importantes que ese llamado que Dios nos hace constantemente. Y a veces decimos, no, es que tengo al marido en la casa, que tengo que atender a los hijos. Si es el caso de los maridos, no, es que tengo que atender la familia, tengo que ir a trabajar. Si es cuestión de los jóvenes, no, es que no tengo tiempo porque tengo que estudiar, es que tengo que hacer tantas cosas. Y no se le da una respuesta positiva. Y es por eso que hoy San Pablo nos presenta algo bien concreto en cuestión de la misión de evangelizar, de llevar la palabra, la buena noticia. Dice, pues bueno, que dice, todos estamos llamados a que lleguen a ese conocimiento de la verdad. Dice, pero te quiero recordar que ninguno que crea en Jesús quedará defraudado. Pero ¿cómo van a conocer ese llamado que Dios nos hace? Dice, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? A veces nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué la gente no ora? ¿Por qué la gente no reza? ¿Por qué la gente no se acerca a Dios? Y precisamente pues hay algo concreto que dice, pues ¿cómo van a alabar a Dios? ¿Cómo van a bendecir a Dios si no creen en Él? Si no creemos en la Eucaristía, en su presencia viva, ¿cómo va a haber esa transformación? ¿Cómo va a ser ese cambio? Pero aquí hay una serie de preguntas que San Pablo nos hace y nos dice, ¿cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Cómo vamos a alabar al Señor si no lo conocemos, si no lo escuchamos, si no vamos a la misa, o si no prendemos la radio o la televisión para escuchar la palabra de Dios? Escuchamos otras voces. ¿Cómo vamos a escuchar de la voz de Dios? O en África, los misioneros, ¿cuál es la labor que es? Pues es ir a llevar ese anuncio de la buena nueva. Y aquí dice mismo San Pablo, ¿y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? Si no hay ese misionero, si no hay ese enviado, si tú como católico, ¿sí?, que escuchas la palabra de Dios, pero si no la compartes, ¿cómo queremos que el mundo se transforme, que cambie? ¿Y cómo va a haber quienes los anuncien si no son enviados? Pues aquí hay un llamado que Dios nos hace desde el día que nos bautizó. Desde el día que nos bautizaron, nos dieron la pertenencia a una familia, a la familia de Cristo, a la familia de Jesús. Por eso somos llamados cristianos. Los cristianos somos llamados también
a compartir ese llamado que Dios nos hizo de ser parte de su familia, parte de la familia de Cristo, ser enviado a compartir la buena noticia de que Dios nos llama, que Dios nos quiere, que Dios nos llama a ser sus hijos e hijas. Pero bueno, dice la Escritura, dice: qué hermoso es ver correr por los montes al mensajero que trae las buenas noticias. Qué hermoso. Dios se alegra a aquel que responde positivamente, así como respondió Andrés a ese llamado, a su vocación, dando un sí positivo, diciendo: sí, Señor, yo dejo mi trabajo, dejo lo que tengo que hacer para ir a anunciar la buena noticia, la buena nueva. Yo creo que el Señor no nos defrauda, el Señor no nos abandona, el Señor siempre camina junto con nosotros en el proyecto de vida al que Él nos propone continuamente. Bueno, el Señor hoy te está invitando a ti, te invita a ser ese mensajero de buenas noticias. Y quizás muchos, cuando escuchamos la palabra vocación, creemos que nomás esa vocación es para los sacerdotes o para las monjitas religiosas, religiosos, nada más para ellos. No, Dios llama a todos a un proyecto de vida, a un proyecto de construir su reino de amor, el reino de perdón, de misericordia. ¿Sí? Quizás también a ti en casita te está llamando a ser mensajero de buenas noticias. ¿Dónde? Pues con tu familia. ¿Dónde? Con tus vecinos. ¿Dónde? En el trabajo o donde quiera que te encuentres. Quizás tú digas: es que yo no puedo predicar, no sé cómo hablar, no sé qué decir. Pero el Señor quizás te dice: da testimonio de que tú eres una seguidora mía. ¿Cómo? Pues dando ejemplo de amor, ejemplo de misericordia, ejemplo de perdón. Es el Señor que te dice que la gente te reconozca que tú eres seguidora de Jesús por la manera de actuar, la manera de tender la mano al necesitado. Pues que hoy esta fiesta de San Andrés nos inspire a todos nosotros en la iglesia para poder seguir a Jesús sin miedo a las dificultades y siempre teniendo la confianza en el Dios que nunca nos abandona. Así sea. Amén.